Propósitos de Año Nuevo, al estilo Kaizen. He aquí algunos de los propósitos más populares de Año Nuevo, unidos a una serie de pasos Kaizen, que hicieron que varios de mis clientes emprendieran el camino hacia el éxito. Para decidir el paso correcto para ti, mira, técnica Kaizen. ¿Cuál va a ser tu primer paso pequeño? Decisión. Bueno, dice que ver aquí, no sé. Dale clic para ver ahí cuál es. Listo. Dice técnica Kaizen, ¿cuál va a ser tu primer paso pequeño? Es un ejercicio que recomiendo a casi todos mis clientes y que yo mismo utilizo de forma permanente. Puedes hacerlo por ti mismo, pero he descubierto que la mayoría de la gente tiene más éxito cuando incluye a un compañero de confianza para ayudarles. Comienza diciendo en qué parte de tu vida piensas que puedes beneficiarte más fácilmente de pequeños y progresivos pasos hacia la excelencia. Luego aplica la técnica Kaizen de hacer preguntas pequeñas para determinar cuál es tu mejor paso. Supón que escoges la salud. Pide a tu compañero que te pregunte lo siguiente. ¿Qué paso pequeño, insignificante puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? La mayoría de la gente comenzará diciendo algo en la línea de perder peso o hacer ejercicio con más frecuencia. Ese es un buen comienzo, pero perder peso o hacer ejercicio no es exactamente un paso pequeño. De hecho, la mayoría de nosotros hemos intentado aplicar la innovación a esos objetivos, haciendo dietas, comenzando un programa diario de correr y hemos fracasado. Tratemos de hallar un paso verdaderamente pequeño, aparentemente insignificante. Ahí es donde un compañero puede ayudar. Un compañero puede detectar trampas cuando surge una respuesta que es pequeña y lo suficientemente Kaizen como para hacerte sentir que has acabado la tarea, pero lo bastante grande como para satisfacer la intensa crítica de tu mente, esa que demanda importantes y destacadas acciones ahora. Para evitar esto, tu compañero debe hacerte la pregunta una y otra vez hasta que tu cerebro produzca una respuesta auténticamente Kaizen. Un paso tan fácil que puedas garantizar que lo harás todos los días. De modo que tu compañero vuelve a preguntar, ¿qué paso pequeño, insignificante puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? Una posible respuesta en ese caso es comer menos. Inténtalo de nuevo. Objetivos imprecisos como ese satisfarán la exigente y autocrítica voz de nuestras mentes, pero son difíciles de alcanzar y aún más de mantener. ¿Qué paso pequeño, insignificante puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? Evita el chocolate. Este paso es más concreto, pero sigue siendo demasiado grande. Si fuera tan fácil dejar de comer chocolate, la industria dietética cerraría el negocio. Inténtalo otra vez. ¿Qué paso pequeño, insignificante puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? Comer menos chocolate. Cerca, pero aún no te has ganado el cigarro de chocolate. Nota cómo, al oír repetidamente la pregunta, tu cerebro ha empezado a incorporarla, a darle vueltas y a proponer respuestas más creativas. ¿Qué paso pequeño, insignificante puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? ¿Qué tal esto? Cómete el chocolate, pero quita el primer bocado. Esa es una gran manera de aprender a controlar las raciones. Tus ojos están viendo toda la barrita de chocolate mientras tu cerebro está aprendiendo a quitar una parte antes de que te lo comas. Tratar de desechar el último bocado es demasiado difícil. Sabrás que el paso es lo bastante pequeño si tienes la misma certeza de que puedes darlo, como la tienes de que mañana volverá a salir el sol. Otra zona popular en la que se concentra el Kaizen es en el escritorio de la oficina.
Con frecuencia, la gente responderá que pasarán la primera hora de cada mañana archivando documentos, quitando cosas inservibles y demás. Pero cuando les pregunto, ¿puedes garantizarme, no importa lo ocupado que estés, que vas a pasarte una hora ordenando? La respuesta es no. Eventualmente, la persona decide pasar solo 2 minutos archivando documentos al final del día, o tal vez archivando un solo documento o pidiéndole consejo a una persona ordenada. ¿Y qué te parece el objetivo de reconciliarte con un progenitor alejado? Proyectar algo extraordinario para veros podría tener un efecto paralizante para ambas partes. ¿Y qué tal si en lugar de eso lo invitas a cenar o simplemente hablas por teléfono con él? Una vez más, el mejor primer paso es aquel del cual puedes decir, no importa lo dolido que estoy para hablar con mi madre o mi padre, sé que puedo hacer ese pequeño gesto. Para mucha gente, ese primer paso puede ser dedicarle un minuto diario a pensar sobre las cualidades positivas de ese progenitor. Otro primer paso útil si un padre es una figura severa y autoritaria es pasar un minuto al día pensando en los miedos o inseguridades de los padres. Esta pequeña actividad ayuda a humanizar a una madre o a un padre reacio. Al prestar atención a que tu primer paso sea verdaderamente pequeño, estás haciendo todo lo posible para tener éxito. Una vez que hayas experimentado la alegría de dar el primer paso, puedes decidir si resulta apropiado dar otro. Sabrás que estás preparado cuando los que estás dando se conviertan en automáticos sin necesidad de hacer esfuerzos e incluso placenteros. Pero no dejes que nadie te presione para que aceleres el ritmo del cambio si no lo sientes adecuado para ti. Simplemente utiliza el ejercicio descrito más arriba para determinar tu segundo paso y asegurándote de nuevo de que puedes garantizar los resultados. Y entonces es el momento de dar el tercer paso y así sucesivamente hasta que tu cerebro supere la resistencia y te lleve hacia adelante a tu manera. Si en algún momento sientes que temes la actividad o te estás dando excusas para no hacerla, es hora de reducir el tamaño del paso. Entonces ahí sí no creo que nos debemos regresar. Sí, porque la 66 nos quedó. Ahí ya se terminó el ejercicio, o sea, ese es el ejercicio que nos aconseja. Es hacer esa pregunta, hacernos la pregunta permanentemente, varias veces, que un amigo nos la haga varias veces. Lo repasemos para agarrar el hilo. Ajá, dale. Propósito de Año Nuevo al estilo Kaizen. He aquí algunos de los propósitos más populares de Año Nuevo, unidos a una serie de pasos Kaizen que hicieron que varios de mis clientes emprendieran el camino hacia el éxito. Para decidir el paso correcto para ti, mira técnica Kaizen. ¿Cuál va a ser tu primer paso pequeño? Decisión. Comer de forma más saludable. Pequeños pasos. Primero, desecha el primer bocado de algún tentempié que engorde. Hazlo durante un mes. Este proceso te ayuda a que aprendas a comer menos de una gran ración. Segundo, durante el mes siguiente desecha el primero y el segundo bocado. Tercero, entonces desecha 3 bocados del tentempié durante un mes. Y así sucesivamente hasta que decidas que ya no quieras tomártelo o hasta que no hayas más bocados que dejar. Cuarto, una vez que hayas dejado el tentempié, céntrate en hacer más lento el proceso de comer. Cuando tomes otros tentempiés o comidas, cuando comas, descansa entre bocado y bocado, poniendo la mano en tu regazo y mastica cuidadosamente. Toma comida de nuevo solo cuando hayas tragado el bocado anterior. Decisión.
Hacer ejercicio. Pequeños pasos. Si no puedes decidirte a abandonar el sofá, cómprate una mancuerna para apretar mientras miras la televisión o aprietas viejas pelotas de tenis. Esto quemará unas cuantas calorías y hará que te acostumbres a la idea de volver a mover tu cuerpo. Segundo, cuando estés preparado para moverte, da la vuelta a la manzana una vez al día o sube un tramo de escaleras en lugar de usar el ascensor. Tercero, pasa por una casa más cada día o repite un paso en la escalera hasta que el hábito se instaure. Cuarto, para aumentar posteriormente tu deseo de hacer ejercicio, piensa en alguna actividad en la que más te gusta involucrarte. Nadar, esquiar, tenis. Busca una foto de esa actividad y colócala en la nevera, encima del televisor o en la esquina de un espejo. Decisión, ahorrar dinero. Pequeños pasos. Primero, ponte como objetivo ahorrar solamente $1 o €1 al día. Una manera de hacerlo es modificar una compra diaria. Quizás pueda renunciar a un caro café y beber un café solo. Es posible que puedas leer el periódico online gratis en lugar de comprar uno en el kiosco. Pon aparte cada dólar, euro ahorrado. Segundo, otra táctica para ahorrar $1 o euro al día es compartir un capricho diario con un amigo. Compra un café grande y repártelo en 2 tazas más pequeñas. Compra un periódico e intercambia las secciones. Tercero, si ahorras $1 o euro cada día, al final del año tendrá 365. Comienza a confeccionar una lista de cosas que te gustaría hacer con ese dinero extra y añade una idea cada día. Aprenderás a pensar sobre objetivos más distantes y mayores en lugar de los más baratos placeres inmediatos. Decisión, pedir un aumento de sueldo. Pequeños pasos. Primero, comienza haciendo una lista de razones por las que te mereces ganar más dinero por tu trabajo. Cada día añade un punto a tu lista. Segundo, dedica 1 minuto al día para practicar la solicitud a tu jefe en voz alta. Tercero, aumenta ese tiempo hasta que te sientas preparado para hacer esa demanda personalmente. Cuarto, antes de que realmente pidas el aumento, imagina que la respuesta del jefe no es la que deseas, pero que aún así sales por la puerta sintiendo que, en cualquier caso, has triunfado, sintiéndote orgulloso de tu esfuerzo. Este paso, una verdadera forma de modelar la mente, te ayuda a dominar cualquier miedo persistente. Decisión. Usar el tiempo de manera más productiva. Pequeños pasos. Primero, haz una lista de actividades que te llevan tiempo, pero que no resultan útiles o estimulantes. Mirar televisión, ir de escaparates y leer cosas que no encuentras placenteras o productivas son frecuentemente fuentes de uso pobre del tiempo. Segundo, haz una lista de actividades que te gustaría probar y que sientes que serían más productivas que las actuales. Cada día añade un punto a la lista. Tercero, una vez que hayas identificado actividades más productivas que te gustaría probar, adelante, inténtalo, pero de una manera muy limitada y no amenazante. Si quieres llevar un diario, hazlo, pero prométete que no vas a escribir más de 3 frases al día. Si quieres tomar una clase de yoga, puedes empezar simplemente sentándote en el vestíbulo del centro donde la impartirán para ver cómo entran y salen alumnos. Pronto te encontrarás a ti mismo practicando más plenamente en la actividad y difícilmente serás consciente de que estás pasando menos tiempo frente al televisor. Cuarto, cada día escribe el nombre de una persona que consideras que estás viviendo una vida productiva. Luego, escribe una cosa
que esa persona está haciendo diferente a ti. El Kaizen elimina el hábito. Cuando la gente está tratando de abandonar una adicción insana, uno de sus mayores temores es la posibilidad de que a un corto periodo de éxito siga una larga recaída en ese mal hábito. No importa si la adicción es a los cigarrillos, la comida basura, el alcohol, las drogas o cualquier otra cosa. Incluso manteniéndose libre de la adicción durante muchos meses, la gente en muchas ocasiones recae y vuelve a su antigua costumbre. No obstante, hay esperanza. He visto a mucha gente abandonar adicciones permanentemente, dando pasos pequeños. Yo comencé recomendando esta particular modalidad de pasos Kaizen para las adicciones cuando advertí que entre los fumadores que habían dejado el hábito pero habían vuelto a él, se repetía la frase: los cigarrillos son mis amigos. A veces se reían cuando la decían, pero su sentimiento era auténtico. Descubrí que muchos de esos fumadores se habían criado en familias con padres incapaces de prestar una atención adecuada. Siendo niños habían aprendido rápidamente a guardarse los problemas para sí mismos y a no confiar en nadie cuando se sentían mal. Esta autosuficiencia es frecuente, pero resulta una estrategia pobre para enfrentarse a la adversidad de la vida. Esto es así porque estamos configurados biológicamente para buscar apoyo cuando estamos estresados. Está en nuestra naturaleza. Considera lo que hace un niño cuando se despierta por la noche debido a una pesadilla o a una tormenta. Instintivamente corre a la cama de sus padres para pedir ayuda. El niño se aferra a mamá o a papá y entonces, después de unos minutos de consuelo, se duerme en brazos de sus padres. Cuando este proceso de asimilación se ve interrumpido porque los padres son física o emocionalmente inasequibles, se reemplaza por autosuficiencia y estoicismo. Cuando ese niño independiente llega a la edad adulta, los cigarrillos, la comida u otras sustancias se convierten en compañías fiables, aportando una tranquilidad consistente y segura, pero con los desafortunados efectos colaterales de enfermedad, obesidad o algo peor. Si una persona como esta trata de abandonar la adicción sin aprender a pedir ayuda a los demás, es poco probable que tenga éxito. Vivir sin su amigo es sencillamente demasiado aterrador. Una clienta, Rachel, era una mujer en la mitad de la cuarentena cuya vida encajaba en el modelo que acabo de describir. Siendo niña, Rachel decidió que nunca se apoyaría en nadie y no lo hizo. Aprendió a ser económicamente independiente y era capaz de llevar su causa y desempeñarse en una profesión sin ayuda, pero no había desarrollado la capacidad de recibir apoyo de los demás. Rachel podía contar con varios amigos de cuya camaradería disfrutaba, pero nunca se confiaba a ellos o se daba a conocer de manera íntima. Sus relaciones sentimentales eran con hombres siempre distantes, pero todos nosotros necesitamos alguna forma de apoyo externo y la de Rachel eran los cigarrillos. Cuando las cosas se ponían difíciles, ella sacaba a su mejor amigo y fumaba. La nicotina la animaba cuando estaba deprimida y la calmaba cuando estaba ansiosa. Rachel vino a verme porque sabía que necesitaba abandonar de forma permanente el hábito. Frecuentes problemas respiratorios lo habían convertido en algo terriblemente inquietante. En ocasiones, ella lo había dejado durante un mes o dos cada vez, pero lo has adivinado, siempre volvía a recaer. Yo sabía que no tenía sentido prescribirle a Rachel el último descubrimiento tecnológico para dejar de fumar. Ella disponía claramente de la autodisciplina para dar ese primer salto,
Pero uno de los más sólidos factores de éxito en la vida es que una persona se dirija a otro ser humano en busca de apoyo en momentos en que tiene problemas o miedo. Para que Rachel realmente consiguiera tener éxito, tenía que aprender a confiar, a hallar un compañero y un confidente humano que pudiera reemplazar a los cigarrillos. Y ambos sabíamos que lo que estaba en juego era su salud. Probablemente no disponía de un par de años para emplear en una terapia en la que discutir a fondo su infancia antes de tratar de dejar los cigarrillos de nuevo. Tampoco tenía la paciencia para hacerlo. Yo sospechaba que una terapia profunda como esa era un paso demasiado importante y doloroso para ella. El primer pequeño paso que dio Rachel fue llamar a mi buzón de voz una vez al día. Todo lo que tenía que decir era: hola, soy Rachel. Se sintió desconcertada cuando se dio cuenta de que ese pequeño paso la ponía nerviosa. Entonces comprendió el valor que tenía. Si te has pasado toda la vida evitando la dependencia, el simple acto de llamar a un buzón de voz viola tu promesa de no necesitar nunca a otra persona. Cuando este paso se convirtió en algo menos temible, añadimos otra llamada, justo antes de que fumara un cigarrillo. Esto no era un intento de avergonzar a Rachel para que lo dejase. Acordamos de que podía fumar todavía cuantos cigarrillos quisiera. Simplemente tenía que decir hola antes de fumar. Hola, soy Rachel, decía. Estoy fumando un cigarrillo ahora. Debido a que Rachel había aprendido a no ansiar la compañía humana, yo intentaba desarrollar el deseo de Rachel de desearla de una manera que no le hiciera daño. Y también estaba poniendo un paso entre Rachel y su mejor amigo. Hicimos eso durante un mes. Entonces le pedí a Rachel que escribiese sus sentimientos en un diario. Las investigaciones demuestran que las personas que utilizan un diario para expresar sus emociones reciben muchos de los beneficios físicos y psicológicos que aquellas que hablan con un médico, un religioso o un amigo. Yo creo que la razón por la que escribir en un diario es tan eficaz es que para muchas personas es realmente importante decidir que tu vida emocional es lo suficientemente valiosa como para comprometerte con un libro que nadie verá jamás. Las investigaciones psicológicas sugieren que los clientes deben escribir en sus diarios por lo menos entre 15 y 20 minutos al día para obtener beneficios de esta actividad, pero no había manera de que Rachel dedicara todo ese tiempo a su vida interior. De modo que comenzamos con ella escribiendo solamente durante 2 minutos cada día. Hicimos eso junto con las llamadas telefónicas durante 2 meses más. El cerebro de Rachel comenzó a pensar en su diario y en mí siempre que se sentía alterada. Al final de ese periodo, Rachel se sorprendió al descubrir que su consumo de cigarrillos había disminuido en un 30% sin ningún esfuerzo por su parte. Entonces, le pedí que incorporara otro paso Kaizen, preguntas pequeñas a su rutina. Ella tenía que imaginar que tenía un mejor amigo, un humano, que estaba a su lado a lo largo de todo el día. Y a preguntarse qué le gustaría que hiciera ese amigo en cada momento. Quizás oírla jactarse de alguno de sus logros o chatear con ella cuando decidiera que iba a tomar para almorzar. Estas preguntas empezaron a consolidarse. Para mayor información sobre el poder de las pequeñas preguntas Kaizen, veas el capítulo Hacer preguntas pequeñas. Ya lo leímos. Pronto Rachel comenzó a llamar a personas reales, a aquellos amigos que parecían dignos de correr el riesgo, y empezó a tener experiencias positivas cuando se dirigió a ellos de maneras pequeñas. Alrededor de esa época, Rachel volvió a la técnica de dejar de fumar que había utilizado antes.
En el transcurso de un mes dejó de fumar y esta vez no lo hizo durante un pequeño intervalo. Rachel no volvió a fumar un cigarrillo en 2 años. Técnica Kaizen. ¿Cuál va a ser tu primer paso pequeño? Es un ejercicio que recomiendo a casi todos mis clientes y que yo mismo utilizo de forma permanente. Puedes hacerlo por ti mismo, pero he descubierto que la mayoría de la gente tiene más éxito cuando incluye a un compañero de confianza para ayudarles. Comienza decidiendo en qué parte de tu vida piensas que puede beneficiarte más fácilmente de pequeños y progresivos pasos hacia la excelencia. Luego aplica la técnica Kaizen, deja de hacer preguntas pequeñas para determinar cuál es tu mejor paso. Supón que escoges la salud. Pide a tu compañero que te pregunte lo siguiente. ¿Qué paso pequeño, insignificante, puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? La mayoría de la gente comenzará diciendo algo en la línea de perder peso o hacer ejercicio con más frecuencia. Ese es un buen comienzo, pero perder peso o hacer ejercicio no es exactamente un paso pequeño. De hecho, la mayoría de nosotros hemos intentado aplicar la innovación a esos objetivos, haciendo dietas, comenzando un programa diario de correr y hemos fracasado. Tratemos de hallar un paso verdaderamente pequeño, aparentemente insignificante. Ahí es donde un compañero puede ayudar. Un compañero puede detectar trampas cuando surge una respuesta que es pequeña y lo suficientemente Kaizen como para hacerte sentir que has acabado la tarea, pero lo bastante grande como para satisfacer la intensa crítica de tu mente, esa que demanda importantes y destacadas acciones ahora. Para evitar eso, tu compañero debe hacerte la pregunta una y otra vez hasta que tu cerebro produzca una respuesta auténticamente Kaizen. Un paso tan fácil que puedas garantizar que lo darás todos los días. De modo que tu compañero vuelve a preguntar. ¿Qué paso pequeño, insignificante, puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? Una posible respuesta en ese caso es comer menos. Inténtalo de nuevo. Objetivos imprecisos como ese satisfarán la exigente y autocrítica voz de nuestras mentes, pero son difíciles de alcanzar y aún más de mantener. ¿Qué paso pequeño, insignificante, puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? Evitar el chocolate. Este paso es más concreto, pero sigue siendo demasiado grande. Si fuera tan fácil dejar de comer chocolate, la industria dietética cerraría el negocio. Inténtalo otra vez. ¿Qué paso pequeño, insignificante, puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? Comer menos chocolate. Cerca, pero aún no te has ganado el cigarro de chocolate. Nota cómo al oír repetidamente la pregunta, tu cerebro ha empezado a incorporarla, a darle vueltas y a proponer respuestas más creativas. ¿Qué paso pequeño, insignificante, puedes dar que pueda mejorar la calidad de tu salud? ¿Qué tal esto? Cómete el chocolate, pero quita el primer bocado. Eso es. Esa es una gran manera de aprender a controlar las raciones. Tus ojos están viendo toda la barrita de chocolate, mientras tu cerebro está aprendiendo a quitar una parte antes de que te lo comas. Tratar de desechar el último bocado es demasiado difícil. Sabrás que el paso es lo bastante pequeño si tienes la misma certeza de que puedes darle, como la tienes de que mañana volverá a salir el sol. Otra zona popular en la que se concentra el Kaizen es en el escritorio de la oficina. Con frecuencia la gente responderá que pasarán la primera hora de cada mañana archivando documentos, quitando cosas inservibles y demás. Pero cuando les pregunto, ¿puedes garantizarme, no importa lo ocupado que estés, que vas a pasarte una hora ordenando? La respuesta es no. Eventualmente la persona decide pasar solo 2 minutos archivando documentos al final del día o tal vez archivando un solo documento pidiéndole consejo a una persona ordenada. ¿Y qué te parece el objetivo de reconciliarte con un progenitor alejado?
Proyectar algo extraordinario para veros podría tener un efecto paralizante para ambas partes. ¿Y qué tal si en lugar de eso lo invitas a cenar o simplemente hablas por teléfono con él? Una vez más, el mejor primer paso es aquel del cual puedes decir, no importa lo dolido que estoy para hablar con mi madre o mi padre, sé que puedo hacer ese pequeño gesto. Para mucha gente, ese primer paso puede ser dedicarle un minuto diario a pensar sobre las cualidades positivas de ese progenitor. Otro primer paso útil si un padre es una figura severa y autoritaria es pasar un minuto al día pensando en los miedos o inseguridades de los padres. Esta pequeña actividad ayuda a humanizar a una madre o a un padre reacio. Al prestar atención a que tu primer paso sea verdaderamente pequeño, estás haciendo todo lo posible para tener éxito. Una vez que hayas experimentado la alegría de dar el primer paso, puedes decidir si resulta apropiado dar otro. Sabrás que estás preparado cuando los que estás dando se conviertan en automáticos, sin necesidad de hacer esfuerzos e incluso placenteros. Pero no dejes que nadie te presione para que aceleres el ritmo del cambio, si no lo sientes adecuado para ti. Simplemente utiliza el ejercicio descrito más arriba para determinar tu segundo paso y asegurándote de nuevo de que puedes garantizar los resultados. Y entonces es el momento de dar el tercer paso y así sucesivamente hasta que tu cerebro supere la resistencia y te lleve hacia adelante a tu manera. Si en algún momento sientes que temes la actividad o te estás dando excusas para no hacerla, es hora de reducir el tamaño del paso. Capítulo 5. Resolver problemas pequeños. Estamos tan acostumbrados a vivir con molestias de poca importancia que no siempre es fácil identificarlas y mucho menos corregirlas. Pero esas molestias tienen una manera de crecer y eventualmente bloquear tu camino hacia el cambio. Entrenándote en la detención y resolución de los problemas pequeños, puedes evitar tener que padecer soluciones mucho más dolorosas más tarde. En sus años de reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota comenzó a realizar un audaz experimento. Uno de los más experimentados directivos de la compañía, Taiichi Ohno, cambió uno de los preceptos fundamentales de la cadena de montaje. Antes de que apareciera Ohno, prácticamente todas las compañías de automoción seguían el mismo procedimiento. Cada chasis pasaba a la cadena de montaje para que un trabajador tras otro desarrollara la función que tenía asignada. Los trabajadores debían hacer la única tarea que se les había asignado y eso era todo. Cualquier error en el proceso era corregido por los inspectores de control de calidad al final de la cadena. Ohno tenía una idea diferente, una que al parecer estaba influenciada por la idea del Dr. W. Edward Deming sobre la pequeña y continua mejora. Ohno colocó un cordón en cada paso de la cadena de montaje y cualquier trabajador que advirtiera un defecto podía tirar de él y parar en seco la cadena. Ohno se aseguró de que los ingenieros, los proveedores y los trabajadores de la cadena estuvieran disponibles para identificar por completo el problema e implementar una solución, preferentemente en el acto. Todos los demás fabricantes encontraron absurda esa idea, una violación de los principios básicos de la fabricación en cadena. ¿Cómo podía una compañía acumular productos rápidamente si la cadena de montaje podía ser detenida por el capricho de un trabajador de corregir un defecto menor? Contrariamente,
al sentido común, el método de Otto resultó ser el medio más exitoso para fabricar automóviles. Arreglar un problema pequeño sobre el terreno prevenía problemas posteriores mucho mayores. Lamentablemente, no todas las empresas han aprendido de la experiencia de Toyota y se mantuvo la tentación de pasar por alto lo que aparentemente son problemas menores. La compañía de gas y petróleo BP, por ejemplo, ignoró 356 pequeños vertidos de petróleo ocurridos entre los años 2001 y 2007. Los reguladores comunicaron 2 veces su preocupación, pero los expertos de la industria petrolera la desestimaron. No fue hasta el 2010 cuando BP se vio obligada a reconocer las consecuencias de ignorar esas pequeñas alarmas. Ese fue el año en que una explosión de una perforadora a bordo del Deepwater Horizon provocó que se vertieran 200 millones de galones de crudo en el Golfo de México, convirtiéndose en el peor vertido de petróleo de la historia. Una curiosa pero auténtica leyenda del rock and roll muestra el poder de implementar pequeñas medidas Kaizen para lograr la excelencia y prevenir costosos errores. En los contratos de Van Halen con los promotores de conciertos, la banda podía no solo que hubiera un bol con M&M en los camerinos antes de los conciertos, sino también que los de color marrón hubieran sido eliminados. Si quedase alguno de ese color en el bol, el concierto se cancelaría. Pero Van Halen cobraría de todas maneras. A primera vista, esto no parece ser más que un ejemplo del exceso narcisista de la banda de rock. Las giras de Van Halen estuvieron entre las primeras en introducir escenografías muy complejas de alta calidad técnica en los espectáculos. Su legendario primer vocalista, David Lee Roth, dijo: "Nosotros llevamos 9 tráileres llenos de equipos cuando lo normal eran 3. Y había muchos fallos técnicos. Si al volver a los camerinos veía un M&M marrón en el bol, teníamos que revisar toda la producción. Estábamos garantizando que iba a haber un error técnico. Estaba garantizado que te ibas a meter en un problema. Y aún así, ¿cuántas veces nosotros, en nuestra impaciencia por alcanzar un objetivo, vemos señales de problemas y los recalificamos como normales, simplemente para evitar enfrentarnos a ellos? Cuando estamos tratando de hacer un cambio, puede resultar tentador ignorar los sutiles signos de alarma, como aquel que dice: aquí hay algo erróneo. Necesitas ir más despacio, volver sobre tus pasos e investigar. Pero si continuamos evitando estos problemas pequeños, crecerán y crecerán hasta que creemos un caos tan espectacular que requerirá detener la cadena de montaje del cambio, anunciar una retirada y seguir con el doloroso y largo proceso de deshacer lo que ya es un gran error. Detectando los pequeños errores, ahora puede ahorrarnos años de costosas correcciones. Técnica Kaizen: aprender a detectar problemas pequeños. La visión perfecta, tal como dicen, es de 20/20. Y siempre es más fácil detectar una grieta en el techo después de que la lluvia haya empapado el yeso. Pero es posible que te entrenes para ver pequeñas señales de alarma con mayor claridad. Intenta hacer este ejercicio para agudizar tu pequeño problema de visión. Primero, recuerda un pequeño error que hayas cometido en un determinado momento de tu vida. Ahora, tómate un poco de tiempo para considerar si había habido pequeñas señales a lo largo del camino indicando que las cosas no estaban yendo de acuerdo a tus planes o deseos. ¿Qué medidas habrías tenido que tomar para corregir el problema? ¿Detuviste la cadena de montaje y comenzaste de nuevo?
¿Ignoraste el problema con la esperanza de que a su tiempo lograrías tu objetivo de todos modos? Segundo, identifica un pequeño error que hayas cometido hoy, sin enfadarte contigo mismo por ello. Este solo acto, especialmente si lo realizas a diario, aumentará tu percepción de los pequeños errores. Tercero, ahora pregúntate si el pequeño error que identificaste en el ejercicio 2 refleja un problema mayor o si potencialmente puede adquirir mayor velocidad. Si has perdido las llaves de tu coche, por ejemplo, pregúntate si estás tratando de hacer malabarismos con demasiadas cosas a la vez o si estás tan distraído que puedes eventualmente cometer un error más serio. Al prestar atención a ese error, reducirá su frecuencia. Si sientes que ese error indica un problema más significativo en tu vida, pregúntate, ¿qué paso Kaizen puedo dar para corregir esa situación? Cuarto, pregúntate si irritas a tu familia, amigos, compañeros de trabajo o clientes de alguna forma. Tu nueva percepción por sí sola reduce la probabilidad de que vuelvas a cometer ese error, pero debes preguntarte si el error es parte de un problema mayor. Si puedes vincularlo a un asunto más importante, te estarás dando un incentivo para trabajar sobre ello. Cuando el fracaso no es una opción. La mayoría de nosotros decididamente preferimos no fracasar, pero para algunas personas y corporaciones el fracaso significa algo más que el saldo de la cuenta está en números rojos o ver truncada la ambición personal. Puede significar la pérdida de la vida, quizás a una escala masiva. Los psicólogos han estudiado las estrategias utilizadas para las organizaciones que no pueden permitirse siquiera un único error y sus hallazgos resultan esclarecedores para cada uno de nosotros. No importa cómo sean los desafíos de tus esfuerzos cotidianos. Uno de los más interesantes estudios procede del Dr. Carl E. Weiss, un psicólogo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan. Los sujetos de su estudio fueron los trabajadores de urgencias de portaaviones, torres de control aéreo, centros de reactores nucleares y los bomberos. Llamó a esos grupos organizaciones de alta fiabilidad o HRO por sus siglas en inglés, queriendo significar que sus servicios son tan vitales y precisos que están obligados a hallar las formas de no fracasar. Una característica común de esos equipos de buen funcionamiento, dijo el Dr. Way, es que se distinguen por ser capaces de detectar signos de alarma increíblemente débiles y emprender una acción firme y decidida. Por ejemplo, los pilotos de los aviones del Ejército de Estados Unidos que despegan y aterrizan desde las cubiertas de los portaaviones son seleccionados por sus nervios de acero y su criterio imperturbable. Hay muchos controles técnicos de alto nivel, automáticos, que contribuyen a que los vuelos sean seguros. Pero cuando estás aterrizando encima de una nave en medio del océano, un error, incluso minúsculo, puede suponer un desastre. Los oficiales y la tripulación están entrenados para no suponer que el sistema va a funcionar perfectamente por su cuenta. En lugar de eso, están pendientes de la más mínima señal de que las cosas se están torciendo. Escuchan los sutiles signos de tensión en las voces de los pilotos cuando la nave, muchas veces al día observando si hay objetivos extraños. Cualquier cosa pueda ser absorbida hacia el interior del motor del avión, basando su escrutinio en el supuesto de que cualquier cosa que pueda ir mal lo hará. También dedican una rigurosa atención a la naturaleza de cada aterrizaje. En la cubierta del portaaviones hay 4 cables que pueden atrapar el gancho de cola del avión. Un piloto se esfuerza en no atrapar el primer o el segundo cable,
porque eso supondría aterrizar demasiado pronto. O el cuarto, lo que significaría salir de la cubierta y caer en el mar. El ideal es el tercero. Los aterrizajes que atrapan el primero, el segundo o el cuarto cable son revisados, de modo que el piloto y la tripulación puedan observarlos y corregir las causas de la desviación. Todos podemos implementar estrategias altamente fiables para nosotros, dirigiendo ese tipo de meticulosa atención hasta esos débiles destellos de alarma de la vida. Hace unos años estaba impartiendo un curso de fin de semana sobre creatividad cuando conocí a Amy y a Fran. A lo largo del curso de 3 días llegué a conocer a este matrimonio muy bien y en un determinado momento Amy dijo voluntariamente que ella deseaba que Fran me viese para que lo tratara de su actitud violenta en la carretera. Su marido estuvo de acuerdo en que él increpaba a los otros conductores demasiado a menudo, y dado que sufrían el congestionado tráfico de Los Ángeles, había muchas oportunidades para ello, pero creía que el problema era demasiado pequeño como para merecer la atención de un psicólogo. Le sugería a Frank que ese aparentemente insignificante problema merecía atención. Excelentes investigaciones han sugerido que las personas que responden a los retos de la vida con ira tienen 7 veces más probabilidades de morir prematuramente de enfermedades cardíacas que aquellas con el mismo estilo de vida, incluyendo el mismo grado de ejercicio y dieta, pero diferente temperamento. También señalé que si Fran estaba sentado en su cómodo coche, uno que él había equipado con lo último en entrenamiento, con la mujer de sus sueños junto a él, y aún así no podía encontrar la manera de disfrutar el trayecto, podría tener problemas para crear felicidad ante retos más importantes que la vida inevitablemente pondría en su camino. ¿Por qué no usar el coche como un aula donde aprender a controlar sus estados de ánimo y su atención? Las estadísticas de riesgo cardíaco fueron una llamada de atención para Frank. Sospeché que su nueva percepción serviría por sí sola como un amortiguador para sus airadas reacciones mientras conducía. También pensé que podría beneficiarse de una estrategia que yo utilizo en el programa de la UCLA para reducir comportamientos de riesgo cardíaco. Cada vez que se pusiera al volante, Frank tenía que hacerle un pequeño favor a otro conductor. A partir de ese momento, en lugar de inspeccionar tenso la carretera para identificar imbéciles que podían cortarle el paso, Fran se centraría en hallar la oportunidad de hacerle señales a otro conductor para cederle el paso en su carril. Otra técnica es oír música suave en lugar de escuchar las noticias, de modo que tu mente esté relajada en lugar de ser estimulada. Antes de que pasara mucho tiempo, Frank comentó que su paciencia y buen humor estaba a un alto nivel, y no solamente en el coche, y de que estaba agradecido a Amy por haber detectado ese pequeño problema en una fase temprana. Pero yo me di cuenta de que Amy había tenido un poco como un ojo de águila para detectar problemas pequeños y para reconocer intuitivamente su importancia. Para aquellos de nosotros que no trabajamos con la presión de las situaciones de vida o muerte a las que se enfrentan los HRO, puede ser difícil ver las pequeñas irritaciones y mucho menos su capacidad potencial de causar importantes estragos. Déjame que te muestre 3 circunstancias en las cuales es especialmente probable que todos nosotros pasemos por alto pequeños problemas de la vida. En esas circunstancias puedes compensarlo con una vigilancia extra, tal como compensas los puntos ciegos en tu coche con espejos y frecuentes chequeos visuales. Lucha contra la dificultad mientras sea fácil. Cumple con la gran tarea con una serie de actos pequeños. Gran libro del Tao. Dice, repito ahí, lucha contra la dificultad mientras sea fácil.
cumple con la gran tarea con una serie de actos pequeños. Actos pequeños. Bueno, family, listo. Estuvo genial, genial, genial el tema de hoy. Muy buena familia. Mil y mil gracias, chicos. Feliz y bendecido día para Mucho todos gusto. ustedes. Feliz fin de semana. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno.